queremos transmitirle, como les decía, las palabras de bienvenida de nuestra decana, que lamentablemente, bueno, no puede estar conectada porque está en sesión de consejo directivo, pero nos dejó un videíto con unas palabras, así que lo voy a compartir ahora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una verdadera alegría recibirlos hoy en nuestra Facultad de Economía y Administración. Lamento no poder acompañarlos en forma presencial porque justo tenemos reunión de consejo directivo, pero no quería dejar de saludarlos y desearles éxitos en este ciclo de conferencias. Desde hace muchos años nuestra facultad, en conjunto con la Fundación Bariloche, mediante el dictado de la carrera de posgrado de la maestría MEPEA, viene desarrollando una actividad intensa vinculada al desarrollo de conocimiento en la generación de energías renovables, contribuyendo a la producción sustentable, a la eficiencia energética, al cuidado del medio ambiente y también en otros temas vinculados a la economía y a la energía. Motivados por la necesidad de seguir trabajando en estos temas tan trascendentes para el desarrollo del país y de la región, hoy estamos comenzando una nueva etapa con este ciclo de conferencias que continuará con una próxima oferta cuya acreditación ante CONIAU estamos tramitando. Esto está, digamos, directamente vinculado a lo que nos comprometimos en nuestro plan estratégico referente al fortalecimiento de la propuesta académica de nuestros cursos y carreras de posgrado. Muchas gracias a las autoridades de la carrera, Magister Nicolás Di Yabaca, a la Magister María del Carmen Rubio, a los disertantes y también a los presentes por ser parte de nuestros nuevos desafíos. Que tengan una excelente jornada y nuevamente muchas gracias. Bueno, ahí estaban las palabras de nuestra decana. Desde ya, bueno, le damos las gracias por haberse conectado en esta primera charla y los invitamos a todos los que están conectados a la siguiente, que son de temas bastante interesantes. Después al final le pasamos el flyer con el resto de las propuestas y las fechas. Bueno, para continuar, le voy a dar la palabra a los disertantes que van a exponer durante unos 45 minutos. Y terminado ese tiempo, vamos a abrir para preguntas, para hacer algún intercambio. Y finalizando ya esta conferencia, vamos a darle la palabra al ingeniero Di Yabaca, la ingeniera María del Carmen Rubio, que son digamos, las autoridades de la carrera de la maestría en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos, para que les den algunas palabras, algunas referencias sobre esta carrera. Bueno, Marina, Daniel, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien y claro. Como se mencionó, digamos, justamente el objetivo de esta charla, de esta conferencia, digamos, es poner en conocimiento de todos los asistentes lo que resultó de un proyecto que se desarrolló, digamos que un proyecto, por lo menos desde el punto de vista de Fundación Bariloche, digamos en particular, y del Gobierno Nacional, importante en un plan, en el diseño de un Plan Nacional de Eficiencia Energética, proyecto de larga duración que comenzó en 2018 y terminó el año pasado, digamos. Participaron alrededor de 50 expertos para la parte de asistencia técnica en el desarrollo de este proyecto, y junto con Marina y mi persona nos tocó de alguna manera coordinar estas actividades, digamos, para el desarrollo de la propuesta del plan de eficiencia energética de lo que llamamos el Plan F. La siguiente, por favor. Justamente, digamos, el objetivo, digamos, de esta reunión es que hay que tener en cuenta, digamos, que el diseño de un plan de eficiencia energética
está concentrado en ciertos sectores prioritarios, es decir, aquí se aplica la regla de Pareto, como se denomina 80-20, por decirlo de alguna manera, y desde ese punto de vista, por eso resulta que esto se ha concentrado en los sectores que ustedes ven en pantalla en particular, y como debe ser un plan, como creemos nosotros que debe ser un plan participativo, digamos, se definieron políticas y estrategias, digamos, que luego de identificar cuáles eran las oportunidades que existían, especialmente en estos sectores, digamos, y cuáles eran las barreras asociadas a las mismas y que debían ser superadas a través de esas políticas y estrategias. Esas estrategias incluyeron un conjunto de instrumentos en particular que a su vez se acordaron tanto con las autoridades públicas como también se socializaron y validaron con el sector privado, que estaba vinculado especialmente, lo que yo menciono siempre, eran de algún modo los sujetos y objetos de los instrumentos de política, de las estrategias que se definieran para lograr la inclusión del objetivo de eficiencia energética en cada uno de sus respectivos sectores, industrial, transporte y el sector residencial. La siguiente, por favor. Desde ese punto de vista, digamos, la eficiencia energética ha ido creciendo en importancia, digamos, a nivel global, en la búsqueda fundamentalmente de lo que se denomina un sistema energético sustentable o sostenible, digamos, depende de la terminología de acuerdo al país de origen. Por cierto, digamos, ¿por qué aparece la necesidad de un plan y cuáles son sus ejes esenciales? Es cierto que hay continuamente, a través de la mejora tecnológica, un proceso de ganancia de eficiencia que uno ya podríamos llamar autónoma, por decirlo de alguna manera, producto justamente del desarrollo tecnológico. Sin embargo, eso es considerado insuficiente. Es decir, hace falta de alguna manera promover justamente esas situaciones de una mejora de eficiencia energética, porque esa evolución autónoma enfrenta diferentes conjuntos de barreras. Y por eso es que de alguna manera se propone la intervención a través de políticas públicas que tienen que ser, por lo menos desde nuestro punto de vista, digamos, tener un enfoque integral que incluye un conjunto de componentes. Ese conjunto de componentes son las que ustedes ven allí y que se denominan como ejes esenciales. Primero, lo que mencioné recién, una planificación participativa. Es decir, una planificación donde, de alguna manera, haya una presencia permanente durante todo el diseño del plan, digamos, del sector público y del sector privado. Segundo elemento importante, que existe de alguna manera como parte del propio plan, un desarrollo de capacidades y conocimiento, nuevamente tanto en el sector público como en el sector privado, digamos, que los alcances que se definen para un plan, es decir, no es quizás adecuado, por lo menos desde mi óptica en particular, plantear un objetivo demasiado ambicioso, sino que plantear concretamente objetivos que sean viables y factibles. Es decir, que se puedan llegar a alcanzar esos resultados con una adecuada selección de fuentes y de tecnologías asociadas a esa fuente. Por eso ese tercer aspecto es importante. Es decir, no estamos proponiendo aquí, no se propuso en este caso un plan ambicioso, sino un plan que se consideraba que en base al contexto, a las condiciones de borde, a las condiciones habilitantes, a las barreras que había que superar, era efectivamente un objetivo, cuando uno lo cuantificaba, que era posible de alcanzar. Por supuesto que, si bien no es una condición estrictamente necesaria en todos los casos, la existencia de un marco legal adecuado para la propuesta, digamos, o para el desarrollo, la implementación y el diseño específicamente de un plan es un elemento importante, sobre todo un marco legal que esté orientado a este proceso denominado hoy de transición energética, sobre el cual vamos a volver en unos instantes. Y por supuesto que las propuestas tienen que estar articuladas a la realidad. Eso repite lo que dije antes, repito lo que dije hace unos instantes en particular, que sean propuestas viables y factibles, es decir, que sean efectivamente posibles de ser llevadas adelante por los actores de cada uno de estos sectores que se mencionaron, a partir de los instrumentos de política y las estrategias en las cuales se engloban dichos instrumentos que efectivamente promuevan cuando sea necesario la implementación concretamente de algún tipo de incentivos u otro tipo de mecanismos que logren
que estos sectores efectivamente internalicen la temática de eficiencia energética que está creciendo concretamente en, como les decía al comienzo, a nivel global. Y por supuesto eso significa que también da la oportunidad para una cooperación internacional. También ese es un eje esencial. Es decir, no se trata justamente de ni de comenzar de cero, ni de reinventar la rueda, digamos. Existen muchas experiencias a nivel global que pueden ser muy útiles y que pueden ser transferidas, que pueden ser articuladas, tomando en cuenta las circunstancias nacionales, por supuesto, las condiciones del país, que pueden ser transferidas, que pueden ser aplicadas en el caso de nuestro país y que justamente pueden surgir a partir de un adecuado marco de cooperación internacional. La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros planteamos que la eficiencia energética es una componente importante, un elemento que ayuda significativamente a un proceso de transición energética, tenemos que tener en cuenta qué significa una transición energética. Una transición energética está claramente definida, digamos, ya en mucha bibliografía sobre este tema, que es lo que ustedes tienen. No voy a leer lo que está en las transparencias y la pueden ver con total claridad, es decir, un cambio de un estado, de un sistema energético a un estado diferente, tanto en cantidad como en calidad, en estructura de usos finales, servicios energéticos y en abastecimiento, por supuesto que considerando diferencias en el espacio y en el tiempo. Es decir, este proceso de transición energética tiene diferencias espaciales y temporales, es decir, hay diferentes velocidades. Los países se mueven en función de sus circunstancias nacionales en diferentes etapas en este proceso de transición energética que es tan viejo como la propia historia de los seres humanos. Es decir, pasamos, digamos, de lo que era energía animada a energía inanimada, de energía no comercial a energía comercial, de fundamentalmente fuentes renovables de energía a fuentes fósiles, y ahora se está tratando nuevamente de darle un mayor peso a las fuentes renovables de energía, pero las nuevas fuentes renovables de energía, digamos. Pasamos de un consumo energético fundamentalmente localizado en zonas rurales a un consumo energético más específicamente urbano, en muchos casos. Pasamos de etapas donde las realidades en diferentes hemisferios fueron modificándose del sur al norte, del norte al sur, en función de los desarrollos diferenciales, de las diferentes velocidades de desarrollo que tuvieron el conjunto de países del mundo. Pasamos justamente de una situación de baja exergía a alta exergía. Pasamos de una situación de baja, es decir, tuvimos una mejora concreta en la eficiencia energética y en la productividad a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? A través del desarrollo tecnológico, de la incorporación de nuevos instrumentos, de la incorporación de nuevos artefactos, etcétera, etcétera. Se ha producido una profundización de la conversión. El caso más claro es el caso de la electricidad, específicamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, digamos, hay también un incremento de lo que se llama densidad oferta-demanda. Es decir, donde la oferta, a veces, la oferta-demanda es una simbiosis que se conjuga en un único actor. Los procesos de cogeneración son un ejemplo, lo que se llama generación distribuida o consumo distribuido de energía eléctrica es otro ejemplo, digamos, etcétera, etcétera, digamos. Es decir, también hubo una profundización en la conversión y en la forma en que los diferentes actores fueron satisfaciendo sus necesidades energéticas. Y finalmente, digamos, hay un proceso lento, quizás no a la velocidad que uno desearía, de descarbonización de las matrices energéticas de los países, y justamente ese proceso de descarbonización forma parte de esa transición energética. En todo caso, en muchos casos todavía aparece como un objetivo deseable, no logrado plenamente, siguiendo senderos que tienen dificultades, pero a los cuales, digamos, la eficiencia energética puede contribuir, si uno la plantea en forma integral, muy efectivamente. La siguiente, por favor, María. ¿Cuáles son las condiciones para que esa eficiencia o ese plan sea sostenible o contribuya a la sostenibilidad o sustentabilidad? Depende de la terminología que utilizan diferentes países. Un plan debe ser sostenible si es viable,
Y esa viabilidad está determinada por, primero, análisis, cuál es la estructura del sistema energético. ¿Cómo cumple ese plan en particular a los objetivos de desarrollo sostenible? Da seguridad de abastecimiento, facilita el acceso, mejora las condiciones ambientales, es decir, genera, por ejemplo, nuevos nichos tecnológicos y contribuye al desarrollo socioeconómico y ambiental o al desarrollo sostenible. Los resultados que puede tener un plan se pueden verificar, es decir, cómo tiene que estar acompañado de un proceso de continuo de monitoreo. Es decir, un plan, la implementación de un plan es una actividad totalmente dinámica, que debe ser revisada continuamente a partir de los cambios que se producen en condiciones de borde, en condiciones habilitantes, en desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que tener, obviamente, una coordinación, es un tema totalmente transversal, y eso significa que tiene que tener una institucionalidad adecuada, donde las diferentes componentes, las diferentes áreas gubernamentales y también los diferentes sectores o actores del sector privado acepten de alguna manera esa coordinación y esa institucionalidad. Finalmente, tiene que tener, por supuesto, una infraestructura acorde al objetivo. Es decir, eso está, el acceso, por ejemplo, cuando planteamos fundamentalmente, digamos, que lo que se está planteando en un proceso de eficiencia energética son cambios tecnológicos, tecnología en un sentido muy amplio, ¿eh? Es decir, cambio tecnológico significa cambio en el proceso, significa buenas prácticas, etcétera, etcétera, pero todas esas condiciones o ese acceso a la tecnología tienen que ser siempre estar siempre en el marco de la viabilidad y de justamente la factibilidad. Y allí pueden aparecer concretamente esa infraestructura, esas barreras vinculadas a la infraestructura que deben ser removidas a través de los instrumentos de política para que efectivamente haya un resultado favorable desde el punto de vista de eficiencia energética. Eso significa que como parte de esa infraestructura tiene que haber un adecuado capital físico y un adecuado capital humano. Es decir, esto significa desarrollo de capacidades, que ya lo mencioné, creo, en una oportunidad en alguna transparencia anterior. Todos, no importa cuán bien esté la estructura productiva de los sectores de consumo y abastecimiento de energía en cualquier país del planeta, siempre hay oportunidades para la eficiencia energética. Siempre es posible encontrar nichos donde pueden mejorarse las condiciones de productividad, donde pueden mejorarse los procesos para que ese consumo, tanto en eficiencia productiva como en eficiencia asignativa, avance en un sentido positivo. La que sigue, por favor. Y la eficiencia energética contribuye a esa sostenibilidad de múltiples aspectos. Un clic más. Que ustedes, no voy a leer cada uno de ellos, digamos, pero ustedes lo ven en pantalla y lo van a ver después, si lo quieren ver con tranquilidad. Esta presentación va a ser grabada, por supuesto contribuye a la seguridad energética, facilita la colaboración interinstitucional, instala la componente energética en el proceso de toma de decisiones empresarias. Una de las, por decirlo, uno de los aprendizajes tremendamente importantes que vivimos durante el desarrollo de este proyecto fue cuando desarrollamos talleres de socialización y validación con los actores del sector privado. Una de las referencias que recibimos, aún de grandes unidades empresarias, era que una de las principales barreras era que la componente energética no era una componente importante en el proceso de toma de decisiones empresariales, que se daba como un hecho que la disponibilidad de energía era algo que tenía que ser abastecido a través por el sistema de abastecimiento de energía y que la empresa tenía que preocuparse, digamos, en la definición de sus estrategias, en cómo accedía a mercados, cómo desarrollaba determinados productos, etcétera, etcétera, olvidando en muchos casos que justamente la forma en que se trata el tema de la componente energética y la eficiencia en particular podía contribuir directa e indirectamente, digamos, a la consecución de esos objetivos que estaba planteando. Por eso manifestamos siempre que metodológicamente el análisis de la eficiencia energética, en particular en este proyecto concretamente y en todo lo que hemos abordado en diferentes países de América Latina, debe ser un abordaje integral,
desde el punto de vista donde tome todas las dimensiones que contribuyen concretamente a que un sistema productivo en los diferentes sectores del sistema socioeconómico efectivamente se avance en una dirección, en un sentido deseado desde el punto de vista de la eficiencia energética. A pesar de todos estos beneficios que ustedes ven allí en esos círculos que tienen en pantalla, hay muchas barreras generales y específicas que justamente por eso requieren la implementación de políticas, estrategias e instrumentos para superarlas. Es decir, las bondades, los beneficios de la eficiencia energética enfrentan obstáculos. Y esos obstáculos que enfrentan, o esas barreras que enfrentan, deben ser removidos a partir de la adecuada implementación de instrumentos de política, directos o indirectos, que generen efectivamente una solución, por decirlo, una superación de esas barreras, que pueden ser de muy diferente tipo. Pueden estar vinculadas con información limitada, pueden estar vinculadas con las limitaciones en las capacidades técnicas de los diferentes actores, pueden estar vinculadas con el hecho de que hay oportunidades que son mucho más rentables que la propia eficiencia energética y que hace que las decisiones se orienten hacia ellas. Puede haber dificultad de acceso, digamos, al financiamiento para lograr esas mejoras, es decir, que haya un financiamiento sostenible, concretamente una contribución de lo que se denomina hoy financiamiento sostenible para alcanzar determinados objetivos de eficiencia energética o en los procesos productivos. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros en esa propuesta del plan? Primero, el proyecto se desarrolló en el marco de un proyecto de cooperación entre la Unión Europea y Argentina, denominado, como dice allí, Eficiencia Energética Argentina, cuya contraparte fue la Secretaría de Energía de la Nación. Comenzó el proyecto cuando era todavía un ministerio y terminó cuando era secretaría, había vuelto a ser Secretaría de Energía. Por supuesto que se incorporaron las lecciones aprendidas de todas las componentes del proyecto, que hubo redes de aprendizaje, certificación y etiquetado de viviendas, certificación de edificios públicos, pilotos en el sector transporte, un balance nacional de energía útil, desarrollado, digamos, por la situación, digamos, de la pandemia y la cuarentena con ciertas dificultades, pero que contribuyó significativamente a la propuesta que se hicieron de estrategias e instrumentos dentro del plan. Como dije al comienzo, trabajaron un conjunto de alrededor de 50 expertos en las diferentes componentes del proyecto. Las medidas que se plantearon, los instrumentos que se plantearon, las estrategias que se plantearon, fueron validadas, discutidas y validadas con las autoridades en talleres de trabajo, desarrollados, digamos, durante el mes de diciembre del 2020, la mayoría de ellos. Y también fueron socializadas y validadas con el sector privado y con actores clave, en particular, cuando se llegó a la propuesta, no solo de medidas técnicas y buenas prácticas, sino también cuáles eran las barreras que se habían identificado y cómo se superaban esas barreras a través de un conjunto de estrategias e instrumentos que después Marina les va a recordar con más detalle algunos de ellos. La siguiente. Eso significa de alguna manera que detrás del desarrollo de este plan hubo, por supuesto, un abordaje metodológico. Un abordaje metodológico que incluye un conjunto de etapas o pasos, algunos de ellos, todos ellos muy relevantes. El primero, digamos, es un adecuado diagnóstico. ¿Cuál es el punto de partida? El adecuado diagnóstico es quizás una de las etapas más importantes en cualquier propuesta de políticas públicas, digamos. Es decir, yo si hago un mal diagnóstico, en consecuencia voy a proponer soluciones inadecuadas. Y si esas soluciones son inadecuadas, no voy a alcanzar los objetivos que están planteados de alguna manera en la política específica que estoy analizando. Entonces, la etapa del diagnóstico, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la situación? ¿Y a qué aspiramos? ¿A qué aspiramos? Significa una aspiración no ambiciosa, sino, como dije al pasar en algún momento, viable y factible concretamente. ¿Cuál es la meta que se puede alcanzar, digamos? Es decir, ese es el primer paso. El segundo paso es lo que ya también mencioné, la selección de los sectores prioritarios. ¿Y cuáles son los sectores prioritarios en el caso de este particular que fueron definidos conjuntamente con las autoridades concretamente? Fueron esos sectores que representan más del 80%
entre el 80 y el 90% del consumo de energía en Argentina: industria, transporte y el sector residencial. Esa selección de sectores se hace en base a un conjunto de criterios que forman parte, digamos, del abordaje metodológico que se llevó adelante. El tercer paso, por supuesto, es la identificación. Bueno, muy bien, esto es la aspiración que tenemos, estos son los sectores prioritarios. ¿Cuáles son concretamente ahora las oportunidades que existen y las barreras que enfrentan esas oportunidades? ¿Por qué no se llevan adelante? ¿Por qué no se implementan esas acciones en particular? Y allí viene la etapa, la identificación de barreras es un paso tremendamente importante, porque se supone que la implementación de políticas y estrategias tiene un objetivo central, y el objetivo central es justamente la superación de esas barreras, que es lo que aquí aparece como paso 4. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las acciones que se requieren concretamente para lograr esa situación futura deseada a partir de la superación de las barreras identificadas en el paso anterior, de las oportunidades y barreras identificadas en el paso anterior? Y finalmente, como el proceso de planificación o de planeamiento de cualquier sistema, dentro de cualquier política pública, es un proceso dinámico, dinámico y dialéctico, es decir, que requiere eventualmente inclusive la revisión, la vuelta atrás concretamente para cada uno de los pasos. Eso solo es posible si yo implemento como parte del plan un adecuado conjunto de indicadores de monitoreo que vayan verificando si efectivamente el plan está yendo en la dirección, está siguiendo el sendero que estaba definido a priori como objetivo. Hace poco justamente había una discusión importante en el caso de Europa, nada que ver con ese tema, pero justamente a partir de la implementación de un monitoreo, se había llegado a la conclusión que la industria eléctrica europea no estaba siguiendo un sendero adecuado que llevara al cumplimiento de lo que se había planteado la Unión Europea dentro de lo que se llama el Acuerdo de París. Y eso surgió a partir del monitoreo de las emisiones que se estaban generando en la industria eléctrica. Es decir, a partir de una verificación, concretamente en la práctica, en la realidad, de si efectivamente los países, las partes de la Convención estaban cumpliendo en ese sendero de desarrollo sostenible para cumplir con el Acuerdo de París, estaban siguiendo un sendero que efectivamente los llevaba a alcanzar ese objetivo planteado. Entonces, el monitoreo es una etapa también tremendamente significativa. Estos 5 pasos que están planteados aquí, nosotros lo hemos propuesto con claridad, lo hemos discutido tanto con el sector público como con el sector privado, para, antes de llevar adelante, antes de plasmar en un documento este plan de eficiencia energética, que por supuesto queda en manos a posteriori en cuanto a su implementación de las autoridades correspondientes. Dicho esto, digamos, esta parte introductoria, lo que voy a hacer ahora es pasarle la palabra a Marina, digamos, para que siga adelante con esta presentación y veamos si podemos cumplir con los plazos que nos han planteado. Yo quizás me he extendido un poquito demasiado. Muchas gracias y entonces, Marina, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, como bien mencionaba Daniel, a ver si no me pasa. Dentro del segundo paso de la metodología, lo que hicimos fue determinar, o lo que se hace generalmente es determinar cuáles son los sectores sobre los cuales se va a actuar. En este caso, este es el balance de energía de Argentina. Como decía Daniel hace unos instantes, los 3 sectores que se han mantenido como los sectores más significativos son el sector industrial, el residencial y el transporte, y por eso es que quien era la contraparte de este proyecto eligió centrar el plan en estos 3 sectores que en conjunto explican cerca del 80% del consumo de energía final del país. ¿Qué hicimos como segunda etapa? Como bien mencionaba Daniel recién, lo que se hizo fue elaborar un conjunto de diagnósticos sectoriales para cada uno de estos sectores, donde lo que nos permitió fue seleccionar dentro de los distintos sectores cuáles eran los subsectores o las ramas, en el caso, por ejemplo, del sector industrial, las ramas prioritarias, en el caso del sector residencial, cuáles eran los
usos energéticos más representativos. En el caso del sector transporte, cuáles eran los modos más importantes en términos del consumo de energía, y a su vez lo que se hizo fue identificar cuáles eran los potenciales de eficiencia energética que cada uno de estas ramas o de estos usos energéticos tenía, para luego poder hacer una propuesta de medidas específicas. Este paso fue hecho por un conjunto diferente de expertos sectoriales, donde cada uno se centró en analizar las características específicas de los sectores que estaban estudiando. Eso dio la posibilidad de identificar una batería enorme de medidas de eficiencia energética para cada uno de los sectores, y como les decía recién, para cada uno de los usos. Por ejemplo, dentro del sector residencial se identificaron medidas de eficiencia dentro de lo que es agua caliente sanitaria, dentro de lo que es conservación de alimentos, de lo que es calefacción, etc. En el caso del sector industrial se identificaron medidas para las distintas ramas, para la rama de hierro y acero, para la rama petroquímica, etc. Y en el caso del sector de transporte, como nos centramos dentro de lo que tenía que ver con el transporte carretero, se identificaron medidas tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de cargas. Luego de que se identificaron un conjunto grande de medidas, lo que se hizo fue validar con el sector público, es decir, con la Secretaría de Energía, cuáles de esas medidas de eficiencia energética, algunas eran técnicas, otras de buenas prácticas, quedaban como componentes del plan. Eso dio como resultado 22 medidas para el sector residencial, 38 medidas para el sector industrial y 31 medidas para el sector transporte. Estas medidas después pasaron a la siguiente etapa, que es una etapa fundamental, que es la etapa de modelización, donde se trabajó con un conjunto de escenarios y se hizo una perspectiva energética. ¿Por qué es importante la etapa de modelización? Porque es la que nos permite ver cuál es el impacto que podría llegar a tener este conjunto de medidas dentro de las dos variables fundamentales que queríamos ver, que es la cantidad de energía que se evitaba y la cantidad de emisiones que se evitaban. Lo que se hizo fue trabajar con este conjunto de 92 medidas, y luego se construyeron estas medidas. Además, dentro de cada uno de los sectores, fueron construidas teniendo en cuenta distintos grados de penetración en términos de baja, media y alta penetración. Y luego lo que se hizo fue construir 3 escenarios de ambición, de distinta ambición: baja ambición, media ambición y alta ambición. Los expertos en modelística lo que hicieron fue hacer una estimación respecto de estos 3 escenarios, y se obtuvieron distintas potenciales de energía y emisiones evitadas, que como pueden ver ahí, en realidad, en el caso de la energía evitada, el año 2040, los potenciales de energía evitada irían de entre un 5 y casi un 17%, teniendo en cuenta la ambición de los 3 escenarios, y en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero irían de entre cerca de un 8 y un 18%, teniendo en cuenta las medidas, de vuelta, solamente aplicar medidas de eficiencia energética en estos 3 sectores de consumo final. En paralelo, lo que se hizo, como eran muchas medidas, lo que se hicieron fue evaluar las medidas en función de distintos criterios. Básicamente se utilizaron 5 criterios, unos que tenían que ver con lo que cuesta en la demanda, la aplicación de la medida, otro tenía que ver con la cantidad de emisiones evitadas, la energía evitada, y 2 criterios de costo-efectividad. Y lo que se hicieron fue hacer distintos rankings, ponderando en forma diferente estas medidas. Uno de los rankings en particular que se hicieron y que se presentaron a la Secretaría de Energía dio como resultado este ordenamiento de las medidas dentro de cada uno de los sectores, donde en realidad lo que vemos acá es que de las medidas más costo efectivas en términos de energía evitada, dentro del sector industrial, 3 medidas explican el 60% de la energía que se podría evitar dentro del sector, 5 medidas en el caso del transporte y 6 medidas en el caso del sector residencial. Es importante que ustedes, si entran luego en el documento, van a ver que hay distintos rankings, y lo que nosotros proponemos es que el sector público tiene que apropiarse de esta metodología, tendría que apropiarse de esta metodología y generar su nuevo ranking en función de la ponderación que decida darle a esta evaluación multicriterio. Una vez que se hicieron esas ponderaciones y se obtuvieron esas medidas, lo que se hizo fue lo que decía recién Daniel: una parte muy importante del proceso participativo del armado del plan tiene que ver con ir y discutir con los actores para socializar
validar las medidas que se proponen y sobre todo identificar cuáles son las barreras, es decir, el por qué esas medidas en la realidad los actores no las implementan. Y a partir de ahí, sí, poder empezar a pensar cuáles eran los instrumentos de política. El esquema final del plan que ustedes van a encontrar, el esquema final de esta propuesta del plan se compone de esta forma, donde tenemos un objetivo general que fue elaborado en función del diagnóstico de las condiciones de borde en las cuales se implementaría el plan, 3 objetivos sectoriales, uno para cada uno de los sectores que trabajamos, y luego cada sector tiene su propio objetivo específico, donde cada objetivo específico tiene como fin juntar la promoción de un conjunto de medidas que tienen características similares, y luego ya la parte de instrumentos de política, que serían las líneas estratégicas, los instrumentos específicos para promover esas medidas de eficiencia energética, y para cada instrumento una sugerencia de acciones o actividades que deberían realizarse para poner el instrumento en marcha. Y luego claramente los indicadores de monitoreo. El objetivo general de la propuesta, obviamente, como ustedes ya se imaginan, es promover la eficiencia energética en estos 3 sectores para disminuir el consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030-2040, pero con el fin de reducir el impacto energético y ambiental de estos 3 sectores, apuntalando el desarrollo socioeconómico, es decir, contribuyendo al alcance del resto de los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento de las metas de la CNDC. Es un plan que se construyó, o es una propuesta que se construyó con una meta de largo plazo, con lo cual en algunos de los objetivos se es un poco más ambicioso que en otros, y como ustedes van a poder observar también, lo que hicimos fue hacer propuestas de instrumentos para implementarse en el corto, mediano y largo plazo. Ahora voy a comentar brevemente, como ustedes imaginarán, el plan dentro de cada sector es bastante extenso, entonces no tenemos tiempo de meternos en cada uno de los sectores, pero sí queríamos comentarles un ejemplo de cada uno de ellos para que ustedes puedan ver qué es lo que contiene este plan hacia su interior. En el caso del sector industrial, el objetivo de este plan de eficiencia es promover las acciones el uso eficiente en el sector industrial, principalmente impulsando las medidas que fueron identificadas, estas 38 medidas que fueron identificadas, dentro de los sectores que fueron identificados también como los más relevantes, al menos para iniciar el plan de eficiencia energética, con el fin no solo de mejorar la eficiencia del sector y contribuir a las metas ambientales, sino también de incrementar la competitividad y la productividad industrial. Lo que hicimos fue agrupar 5 objetivos sectoriales. Cada uno de ellos contiene o acompaña un poco la inclusión de las distintas medidas que yo les comentaba recién, donde hay un objetivo que tiene mucho que ver con mejorar la información con la que cuenta el sector industrial. ¿Por qué? Porque vimos que este era uno de los grandes problemas, con las grandes barreras que se enfrenta el sector. Un segundo objetivo que tiene que ver con acompañar el cambio cultural y la concientización y la gestión de la energía, un poco en relación con lo que decía Daniel recién, porque de los talleres lo que surgió es que la eficiencia energética todavía no forma parte de la conciencia empresarial en muchos de los sectores de nuestra industria nacional. Un tercer objetivo que tiene que ver con promover todas las medidas que tienen que ver con el recambio de equipamiento, ¿sí? Las mejoras en los MEPs, es decir, en los estándares de performance, apuntalar el etiquetado, acompañar el recambio de equipamientos, y también mucho lo que tiene que ver con la cogeneración, una componente en la que trabajamos en particular porque es una de las problemáticas más importantes para la industria. Un cuarto objetivo que tiene que ver con promover el reciclado y la utilización eficiente de los recursos, y un quinto objetivo específico para las pymes, que tiene que ver con la gestión de la energía, muy similar al objetivo 1, pero lo que observamos es que las barreras que enfrentan las grandes empresas y las pymes son diferentes, entonces ameritaba que fueran tratadas en 2 objetivos diferentes. Como les comentaba recién, cada uno de estos objetivos tiene dentro de sí un conjunto de líneas estratégicas, ¿sí?
Por ejemplo, el objetivo que tiene que ver con la promoción de el uso eficiente de la energía está compuesto por 3 líneas estratégicas, una que tiene que ver con mejorar la capacitación en lo que tiene que ver con gestión de la eficiencia, gestión de la energía en las empresas. Esto incluye instrumentos de concientización, instrumentos de capacitación, una segunda línea estratégica que tiene que ver con mejorar algo que la Secretaría de Energía ya tiene, que es el registro de auditores energéticos, y una tercera línea estratégica que tiene que ver con promover y acompañar en las industrias los sistemas de gestión de la energía. En el caso del sector residencial, lo que hicimos fue proponer una mejora de la eficiencia energética a lo largo de todo el territorio. Tuvimos la ventaja que pudimos trabajar con los datos desagregados de la ENGO por regiones bioclimáticas, entonces lo que pudimos ver es cómo se estaba comportando el consumo del sector residencial en las distintas regiones, lo que es muy importante para poder ver qué medidas de eficiencia energética son importantes en distintos usos en las distintas regiones de nuestro país. Y acá lo que trabajamos, o lo que quisimos trabajar, fue específicamente también tratando de promover la eficiencia energética, o ayudar a que la eficiencia energética se convierta en una herramienta también de mejora de las condiciones del acceso a la energía y la reducción de la pobreza energética. En ese sentido, propusimos un objetivo específico, el objetivo 5, que tiene que ver con promover las mejoras de eficiencia energética en los hogares de menos ingresos. Y después lo que hicimos fue agrupar nuevamente objetivos, y dentro de cada de estos objetivos instrumentos de promoción para cada una de las medidas que vimos como las más relevantes. Por ejemplo, para hacer una mención, hay un objetivo que junta líneas estratégicas e instrumentos relacionados con promover el recambio de equipamientos, pero promover el recambio de equipamientos por equipamientos que tengan mejores etiquetas de eficiencia energética, con lo cual hay que trabajar en la etiqueta de eficiencia energética, y hay que trabajar en el establecimiento y en la mejora de los MEPs mediante laboratorios, etc. Y hay un objetivo muy importante, que es lo que tiene que ver con trabajar con todo lo que es el acondicionamiento térmico para mejorar el consumo de la calefacción y de la refrigeración. Acá está todo lo que tiene que ver con la mejora en las acciones de eficiencia energética como aislamiento térmico en viviendas existentes, y también empezar a trabajar cada vez más fuerte en algo que la Secretaría de Energía ya tiene en marcha, que es el sistema de certificación y etiquetado de las viviendas. Acá tienen de vuelta un ejemplo de los distintos líneas estratégicas que están contenidas dentro del objetivo 5, que es este que yo les mencionaba, que es el que trata de acompañar la eficiencia energética dentro de los sectores de menores ingresos, porque son sectores en los cuales vimos que hay un potencial muy grande de eficiencia energética, pero también la eficiencia energética es una herramienta fundamental para reducir el peso de la factura energética dentro de los ingresos de los hogares, y por lo tanto mejorar las condiciones de pobreza energética. Donde acá lo que propusimos fue instrumentos como por ejemplo pilotos de capacitación y realización de auditorías energéticas gratuitas en distintos barrios, iniciar por realizar pilotos en distintas regiones bioclimáticas y luego poder expandir eso al territorio nacional. Dentro del sector transporte, como les comentaba, lo que hicimos fue trabajar con el transporte carretero, el de transporte automotor, de pasajeros y de cargas, y entonces acá hay 4 objetivos específicos, donde lo que se juntan son medidas que tienen que ver con la promoción del uso racional y eficiente en los distintos vehículos, el reemplazo de las tecnologías ineficientes y la mejora en los parques automotores, es decir, vimos que había muchas medidas que tienen que ver con la limitación de velocidad, sistemas de start and stop de los motores, etcétera, que eso implica trabajar con instrumentos de obligatoriedad, más con la etiqueta, el etiquetado de los vehículos y de los automotores, etcétera. Eso está todo incluido dentro del objetivo 2. El objetivo 3 es un objetivo que junta y que promueve distintos instrumentos que
tratan de promover la sustitución de combustibles, para incorporar dentro de nuestro parque en principio los vehículos híbridos, luego los vehículos eléctricos y la penetración de nuevas tecnologías. Y luego todo lo que tiene que ver con el cambio en los patrones de movilidad y los cambios modales. Como les mencionaba recién, dentro del objetivo 1, por ejemplo, en el sector transporte, que es este que tiene que ver con promover el uso racional, vemos que hay propusimos instrumentos para lo que tiene que ver con el transporte de personas, con programas de eco-driving, que no tiene que ver, que hay instrumentos no solamente para la capacitación en la conducción eficiente, sino trabajar también con las escuelas de manejo, trabajar con los registros, los registros de las licencias de conducir, para incorporar los contenidos de eficiencia energética dentro de este tipo de registros, etc. Y también trabajar en algo que la Secretaría de Energía ya tiene en marcha, pero que es importante seguir apuntalando porque los principales países del mundo lo tienen, que es los sistemas de gestión de flota, tanto para flotas de pasajeros como para flotas de carga, de forma de incorporar la gestión eficiente y disminuir el consumo de energía de estos sectores. Y como bien decía, eso sería lo que tiene que ver con los planes, los distintos instrumentos que hay dentro del plan. Lo pasé bastante rápido, pero como ustedes imaginarán, es un trabajo bastante extenso, que tiene mucho contenido dentro, y los instrumentos, cada uno de ellos tiene sus actividades, y cada instrumento tiene mencionado qué actores deberían verse involucrados, y a su vez, si son instrumentos de implementación en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pero la idea era dar una idea del contenido del plan. Como bien decía Daniel, también hay un conjunto de condiciones que también se identificaron, que son las condiciones habilitantes, que son las condiciones que uno podría decir que son condiciones necesarias para que estos instrumentos se puedan poner en marcha. Hay algunas condiciones que claramente existen y son fácilmente identificables en todos los contextos, como mencionaba Daniel al principio, es decir, una visión de país enmarcando el plan, es decir, que el plan de eficiencia energética no sea un plan aislado, sino que idealmente debería enmarcarse dentro de un plan energético nacional, y eso en un plan de desarrollo socioeconómico, porque en definitiva ese debería ser el objetivo final del plan. La segunda condición habilitante es la existencia de un marco jurídico, de un marco legal, es decir, una ley que ponga en marcha todos estos instrumentos, o que enmarque todos estos instrumentos que mencionaba recién. En el marco del proyecto de eficiencia energética que estuvimos trabajando, hubo un par de expertos que asesoraron a la Secretaría de Energía para la elaboración de una propuesta de ley que está en discusión en el Congreso, y que ya está al menos elaborada y corriendo para su aprobación. La tercera condición habilitante de extrema relevancia es la existencia de un sistema de información energética detallado, desagregado, periódico. Lo que vimos es que tanto para el sector público como para el sector privado, es fundamental para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones respecto de en qué sectores trabajar, cuál es el potencial del sector, pero también para poder construir los indicadores que mencionaba recién Daniel, y que son los que nos permiten después poder ir viendo si el plan va evolucionando lo deseado o no. La cuarta condición habilitante es la existencia de capacidades internas. Esta es bastante reconocida por todos los que trabajamos en el sector, y aplica a distintos países, pero es la necesidad de que las capacidades se mantengan también en los estados nacionales, provinciales y municipales. Muchos de estos instrumentos son instrumentos que requieren implementación. Por ejemplo, en el caso del sector, muchos de los instrumentos del sector residencial, algunos de ellos lo que tienen que ver con edificación son de aplicación en municipal, provincial o municipal. Entonces se requiere que existan capacidades a nivel local para poder implementarlas. La creación de una Agencia Nacional de Eficiencia Energética no es fundamental, pero realmente ayudaría mucho un tipo de institución que acompañe el desarrollo de este tipo de estudios, que luego sienten las bases para desarrollar planes de eficiencia energética, para desarrollar distintos estudios. Y la Red Federal de Eficiencia Energética, que es una propuesta específica que hicimos en el marco de
de la propuesta del plan, gracias a el trabajo que hicimos con los gobiernos provinciales, pudimos identificar que en Argentina los gobiernos provinciales ya vienen desarrollando muchas acciones de eficiencia energética, tienen sus propias acciones de eficiencia energética, y hay provincias que están como mucho más avanzadas que otras provincias, y lo que discutimos en algunas de las reuniones que hicimos es que la existencia de una red federal lo que permitiría es que las provincias que vienen un poco más rezagadas se beneficien de las lecciones aprendidas de las provincias que están un poco en la punta, y a su vez el trabajo conjunto con la nación podría dar un impulso mucho más fuerte a todos los planes y a todas las acciones de eficiencia energética que se están desarrollando. Y la última condición habilitante y de mucha importancia en nuestro país es la interrelación con el sistema científico-tecnológico y con las ONG y con el sector privado, ¿sí? Lo que vimos es que claramente a nivel nacional existe a lo largo de todo el territorio un montón de trabajos y de investigaciones desarrolladas. Argentina tiene, por suerte, un sistema científico y tecnológico muy desarrollado, donde existen distintos institutos financiados por la agencia, financiados por CONICET, financiados por el Ministerio de Ciencia, que tienen muchos estudios en lo que tiene que ver con eficiencia energética. También hay un montón de ONGs que están trabajando en la temática, y el sector privado tiene sus propios estudios. Entonces, lo ideal sería poder encontrar un mecanismo de articulación un poco más esquematizado, de interrelación entre todos estos organismos o instituciones, que permitan que el Estado se pueda beneficiar de los estudios que ya se están haciendo, en muchos casos financiados por el propio Estado, y esto podría dar un impulso mucho más fuerte a la eficiencia energética en el país. Entonces, esto es un poco el contenido, un poco a las corridas. Ahora Daniel va a dar las palabras de cierre, pero este es el contenido del plan de eficiencia energética. Le paso la palabra a Daniel para que dé un poco el cierre de esta charla. Muchas gracias, Marina. Efectivamente, digamos, un punto importante a recalcar, y creo que lo mencionaba Marina en la presentación que hizo, digamos, no consideramos nunca, y no debería considerarse nunca, que estamos empezando de cero. Hay mucha tarea realizada, concretamente en Argentina y en cualquier país que vemos del planeta, y lo que es necesario es aprovechar las lecciones aprendidas de esas tareas que ya se han emprendido, de esos instrumentos que se han llevado adelante, esas estrategias que se han implementado, concretamente para profundizar, en todo caso, su alcance, para alcanzar concretamente lo que plantea esta transparencia, en el sentido de que la eficiencia energética como tal, en ese sentido integral y sistémico, digamos, amplio, es una herramienta esencial de política para mejorar la productividad empresarial, para abrir mercados, para reducir la pobreza energética, para lograr una reducción concretamente de los efectos no deseados sobre el ambiente natural. Y además puede contribuir positivamente, digamos, con claridad, digamos, al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, a partir del año 2019, 2018-2019, digamos, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, concretamente ha planteado que los próximos NDC que tienen que presentar los países a partir del año 2020, que ya tuvieron que empezar a presentarlo, 20, 21, 22 y sucesivos, tienen que incluir una clara referencia, no solo al cumplimiento de la promesa, digamos, de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París, sino que además todas las propuestas que se hagan de estrategias e instrumentos, es decir, las propuestas de política y de estrategias tienen que ser convergentes con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no puede haber conflictos entre los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento del Acuerdo de París, donde, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible están definidos a nivel nacional y el tema del Acuerdo de París está definido a nivel global. Entonces, justamente la eficiencia energética ha mostrado en los últimos años, cuando uno analiza la evolución, digamos, de las emisiones a nivel global, como una de las oportunidades más importantes, junto con el proceso de sustitución
en el caso energético, de diferentes fuentes de energía para reducir las emisiones en particular y también para contribuir al desarrollo sostenible. La próxima, por favor. Entonces, la siguiente. Recalco algo que dije recién, o que se dijo de alguna manera, a pesar de que las oportunidades en eficiencia energética son muy grandes y hemos verificado, inclusive en análisis económico, que son costo efectivas, que tienen una relación beneficio-costo tremendamente favorables, sin embargo, y que por consecuencia constituyen una oportunidad muy significativa para los sectores, sin embargo dependen fundamentalmente de que se logren superar ciertas barreras, en particular, tanto barreras a nivel macroeconómico como barreras específicas, digamos, a nivel de cada uno de los sectores. Sin olvidar que ya se está recorriendo un camino en Argentina, creo que Marina hizo referencia en el caso de las provincias, pero también en el caso de la nación, y que ese camino que se está recorriendo, en todo caso, debe ser, de alguna manera, el punto de partida para este plan, para que se profundicen concretamente, para que se implementen muchas de las medidas que se han identificado, para que se implementen los instrumentos que nos permitan superar muchas de las barreras que fueron identificadas, inclusive no solo en este proyecto, sino también en estudios anteriores, y de esa forma, digamos, lograr un diseño y una implementación adecuada de una acción de política pública para que mejore concretamente la situación de eficiencia energética en Argentina, y eso implique concretamente un impacto, digamos, desde el punto de vista de la sustentabilidad del desarrollo nacional en todas sus dimensiones. En la dimensión social, se habló acá, por ejemplo, de reducir el costo de la canasta energética para los sectores de menor residencial y menor nivel de consumo, que tengan una contribución desde el punto de vista económico, es decir, por ejemplo, mejoren la productividad y eso permita concretamente a poder llegar a nuevos mercados, inclusive a nivel global, y tenga un impacto también, un efecto positivo desde el punto de vista ambiental, reduciendo la descarbonización, la huella de carbono en particular, lo cual también se transforma concretamente en una posibilidad o una potencial barrera que existe a nivel global para poder acceder a los mercados. Ustedes saben que hoy, para vender ciertos productos a nivel internacional, hay que medir cuál es la huella de carbono que esos productos tienen. Bien, acciones de eficiencia energética justamente actúan positivamente sobre la reducción de esa huella de carbono, y eso da lugar al acceso a ciertos mercados globales. Entonces, efectivamente, digamos, muchas de las medidas que se han planteado contribuyen a la sostenibilidad, a la sustentabilidad en todas las dimensiones. La siguiente, y creo que vamos terminando ya. Sí, ya tendremos que ir cerrando, licenciado. Exactamente, bueno, yo creo que es un camino, como dije recién, que Argentina ya comenzó a transitar, pero es fundamental profundizar el tema de un plan de eficiencia energética, ordenar las acciones en marcha y afianzar de alguna manera este camino. Y finalmente, para aquellos que, la siguiente, por favor, que por ahí tengan insomnio, pueden encontrar los informes en esa... Allí está indicado donde están todos los informes de este proyecto, que son todos informes públicos. Entonces pueden leer con tranquilidad, digamos, cada uno de los informes sectoriales y también cada uno de los informes finales que se lograron en cada uno a nivel tanto del conjunto de los sectores como de las propuestas que se hicieron en particular. Bueno, muchas gracias, y si hay algo de tiempo, estamos abiertos a cualquier tipo de comentario o pregunta sobre este tema que, como les digo, como bien se dijo al comienzo, fue un trabajo muy árido, muy largo, fueron 3 años de trabajo, fundamentalmente, y en consecuencia sintetizar eso en 45 minutos es es lograr una epopeya, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hemos dado un pantallazo general de lo que significan las oportunidades de la eficiencia energética. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos disertantes, han sido muy claros y sé que ha sido un arduo desafío reducir todos estos años de estudio a 45 minutos, así que les agradecemos mucho. Vamos a dar inicio a un espacio de debate, de preguntas de los asistentes, así que quienes deseen hacer alguna consulta, algún comentario, siéntanse libres de abrir el micrófono o escribirla por el chat, así le hacemos llegar alguna duda, inquietud o comentario a los disertantes y lo compartimos.
A ver si alguien de los presentes quiere hacer algún comentario. Quizás solamente quisiera hacer un agregado, Sí, dado que veo que no hay comentarios, cómo no. por haber preguntas, es que uno de los elementos importantes es que las diferentes medidas identificadas fueron también catalogadas, calificadas y clasificadas en 3 categorías. Las que requerían nula o muy poca inversión, las que requerían una inversión intermedia y las que requerían altos niveles de inversión. Y eso también estaba vinculado con los plazos potenciales de implementación de cada una de esas medidas. Lo notable, digamos, es que en todos los sectores, y particularmente, digamos, en los sectores productivos, como el caso del sector industrial en particular, la mayoría de las medidas identificadas y que se consideraban viables y factibles aparecían en la categoría 1 o la categoría 2, no en la categoría 3, no la que requerían grandes inversiones o cambio de proceso, sino que a veces solamente la mejora de buenas prácticas, y tuvimos casos, ejemplos concretos, a través de las redes de aprendizaje y de un conjunto importante de auditorías rápidas que se hicieron a muchas empresas en particular, que solamente con buenas prácticas era posible obtener reducciones de consumo de energía tremendamente significativo. Cuando yo digo significativo, hablo de porcentajes entre un 10, un 20 y hasta un 30%. Gracias. Excelente. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algún comentario. Nos escribieron por el chat, muchas gracias por la charla, aparentemente le ha resultado muy interesante. Bueno, para no demorarles más en tiempo, quiero darle la palabra ahora al ingeniero Nicolás Di Royavaca, que es el director de una de las carreras que tenemos en nuestra facultad, la carrera de posgrado especialización en economía y gestión de los recursos energéticos, para que nos comente un poquito sobre esta nueva propuesta, esta oferta académica que tenemos en la facultad en conjunto con la Fundación Bariloche. Adelante, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias, Liliana. Y en primer lugar quisiera agradecerles a Marina y a Daniel por la interesante y completa exposición sobre el plan de eficiencia energética que recientemente llevó adelante Fundación Bariloche con todo su equipo de trabajo, junto a otras instituciones, como bien nombraban ellos, que fueron parte del consorcio. Ojalá este plan sea tomado por las autoridades nacionales y permita avanzar en todo lo que corresponda. Hoy leí una noticia que Argentina va a entrar a la Agencia Internacional de la Energía a partir de mañana, con lo cual va a tener otros requisitos en términos de eficiencia energética, relevamiento de información, presentación de esa información, así que bueno, espero que este producto sirva justamente para este paso importante que está dando la Argentina en ser parte de la Agencia Internacional de la Energía, donde ahí, entre otras cosas, se debaten el diseño de políticas energéticas. Quiero agradecer también la atención a todas las personas que están aquí presentes, y antes de finalizar esta primera charla del ciclo de 4 charlas que estamos organizando entre la Facultad de Economía y la Fundación Bariloche, ya más adelante Liliana le va a dar más detalles de la charla próxima para el 28 de abril a las 6 de la tarde a cargo del doctor Adrián Monjó, de Fundación Bariloche CONICET. Quisiera retomar brevemente lo expresado por la doctora y la decana Mariela Martínez en cuanto a lo que se refirió de la propuesta académica nueva que estamos elaborando. Y en ese sentido, quisiera compartir un segundo mi pantalla para hacerles una pequeña presentación donde están los elementos centrales de esta propuesta. Voy a describir en breve un poco este curso de especialización en economía y gestión de los recursos energéticos, que nosotros le estamos denominando EGRE, y que fue fruto del esfuerzo de un trabajo importante que realizamos básicamente en pandemia desde la Fundación, con el apoyo de muchos de los investigadores de Fundación Bariloche, en cabeza del
del licenciado Héctor Pistonesi, que seguramente más de uno de ustedes lo conoce bien por haber sido un gran maestro nuestro de la economía de la energía. Y bueno, se basa básicamente este curso que estamos elaborando sobre una piedra que ya estaba, una piedra fundamental, que es el basamento de él, que es la MEPEA, que es la Maestría en Economía y Política Energética Ambiental, que creamos también en el año 99 entre la Fundación Bariloche y la facultad, que tiene sus antecedentes en el curso latinoamericano de planificación energética, que se creó en el año 69 en la fundación, pero en el año 2000 la MEPEA fue acreditada en la CONEAU y nos permitió llevar adelante 9 ediciones, donde han participado más de 200 ingenieros, economistas y profesionales, sobre todo de la zona del Neuquén y alrededores. A partir de la maestría, lo que hemos visto como gran dificultad de estos 20 años de MEPEA es que a muchos les cuesta culminar con el trabajo de tesis, elaborando una tesis académica. Entonces nosotros estamos reformulando a la MEPEA para actualizar, adecuar los objetivos y asignaturas, porque se imaginan, esto lo armamos en 1999 y han sucedido muchas cosas que tienen que dar cuenta en la nueva MEPEA que estamos reformulando, y también vamos a plantear algunos elementos didácticos y medidas para apuntalar e incrementar la tasa de graduados, que dicho sea de paso, en la última corte parte de esos instrumentos fueron aplicados y tenemos una gran cantidad de maestrandos trabajando en sus tesis en esta última corte que finalizó a finales del 2020. Entonces, teniendo en cuenta la diversidad de requerimientos de formación de posgrado de los profesionales, algunos están interesados en aspectos teóricos prácticos, en la gestión de los recursos energéticos, pero quizás no quieren terminar con una maestría. Entonces, por eso pensamos elaborar y lanzar una nueva propuesta académica. Esta propuesta que estamos llevando adelante entre la Fundación y la Facultad de Economía la hemos denominado, como decía anteriormente, Curso de Especialización en Economía y Gestión de la Energía. El acrónimo con el cual nos vamos a familiarizar de lo demás es EGRE. En realidad el curso lo que propone es construir o constituir una nueva oferta que toma como la base de la experiencia que hemos tenido en la MEPEA. ¿Y cuáles son los objetivos de ese curso? Bueno, brindarle a los participantes un análisis de los sistemas energéticos a nivel técnico, económico, social, abarcando los aspectos de la gestión de las principales cadenas productivas. Esto es muy relevante y sobre todo es lo que buscan muchos de los profesionales del sector. Conocen mucho del sector eléctrico, pero no del sector petrolero, o están en el área de renovables, pero le falta alguna cuestión que tenga que ver con otras fuentes energéticas. Entonces, este análisis de los distintos sectores energéticos y con una mirada económica y social es parte de los objetivos del curso. La intención es que también tengamos en cuenta la sostenibilidad del desarrollo en sus diferentes dimensiones. Para eso hemos incorporado, como van a ver luego cuando les haga un rápido recorrido por las materias, algunas que tienen que ver con el uso del territorio y todo lo que tiene que plantearse en términos de la explotación de los recursos, ya sea renovables o no renovables. Por eso vamos a tener en cuenta la conflictividad que puede presuponer el aprovechamiento de algunos de estos recursos en todos los niveles, regional, nacional y mundial. Entonces, el programa de especialización lo que pretende es ofrecer una profundización en el estudio de los sistemas energéticos, teniendo en cuenta las particularidades de cada cadena y sobre todo la interacción que hay entre ellas. Como ustedes saben, cuando uno habla de penetración de energías renovables, enseguida también aparece un vector que es el gas natural. Y dicen, pero ¿cómo está el gas natural si queremos tener un sistema eléctrico basado todo en energías renovables? Bueno, lo que sucede es que las renovables son intermitentes muchas veces porque puede haber dado situaciones en las cuales no tenemos el viento presente o la cantidad de radiación solar no es la suficiente, por lo tanto hay que tener un backup. Entonces, de la mano muchas veces de un equipamiento de renovables intermitentes, tenemos que tener en cuenta otras tecnologías, como podría ser una turbina de gas natural, para producir esa electricidad que se requiere en esos momentos de la intermitencia. Entonces,
Todos estos elementos son elementos que se deben tener en cuenta en el momento de la gestión de la energía. Y este curso justamente pretende avanzar y dar herramientas sobre esos aspectos. La estructura que tiene la EGRE, de la manera que la hemos definido, es con 5 bloques, en los cuales vamos a dictar 15 asignaturas y tener finalmente un trabajo final de especialización. No una tesis académica o profesional, sino no una tesis de maestría, sino un trabajo final de especialización. Como todo curso de especialización, debe tener una cantidad de horas de aula, que serán unas 450 en nuestro caso, con talleres, cursos y seminarios, y 60 horas dedicadas al taller final de la especialización. El plan de estudio que hemos estructurado es de modo presencial y a distancia hasta un 30%. Y la novedad, así como hicimos en la MEPEA, es que vamos a tener algunas materias que van a estar abiertas para que personas que no estén en el curso de especialización y quieran tomar alguna clase, por ejemplo, economía de la electricidad, economía del petróleo o alguna otra materia, puede hacerlo, con lo cual podemos tener en algún momento bastantes más alumnos en esa instancia en la que esas materias abiertas permitan el ingreso de otras personas que no están en la carrera. Para obtener la especialización se va a tener que contar con todas las asignaturas realizadas, aprobadas, y presentar el trabajo final de especialización. Rápidamente, las 15 materias están aquí elencadas. Vamos a ver teoría económica, balances y unidades energéticas para entender cómo sistematizar la información energética de un país. Temas de economía de energía, que es fundamental, esta rama de la economía que da cuenta de los requerimientos, la demanda efectiva, cuestiones que hacen a la elasticidad de la oferta con respecto a los precios, de la demanda con respecto a los precios, etcétera, son elementos claves para empezar a entender un poco más estos aspectos que hacen a la economía de la energía. Hemos incorporado una materia interesante y nueva que es desarrollo económico, dimensiones de la sostenibilidad, distribución de los recursos energéticos y los conflictos territoriales. Son temáticas importantes que van a estar abordadas por 3 distintos profesores con distintas miradas y creemos que pueden aportar mucho en esta cuestión de estos temas hoy tan debatidos. Evaluación económica de proyectos de inversión energéticos, creemos que también es una herramienta muy interesante que va a permitir evaluar bajo las características propias de un proyecto energético con estas herramientas de evaluación energética distintos flujos de fondo. Métodos y modelos de análisis energético, habrán visto en la presentación que se hizo recién, que en algún momento se hablaban de 92 medidas que había que analizar, cuáles eran los impactos. Bueno, para eso hay herramientas, entre ellas los modelos. Esos modelos se van a presentar y después se va a priorizar el uso de uno de ellos, como es el modelo analítico LEAP. Vamos a tener una cátedra vinculada a cómo se formulan escenarios, que son los elementos que nos permiten justamente a través de los modelos realizar la prospectiva energética, que es un insumo para el diseño de las políticas energéticas. Luego tendremos elementos de economía, pero más enfocados a distintas fuentes energéticas, a la electricidad, a las nuevas fuentes, al petróleo y al gas natural. Ahí vamos a tratar de tener no solamente a los docentes que van a estar brindando sus elementos académicos hacia la audiencia, sino que también pretenderíamos tener expertos que en forma remota o presencial nos den alguna charla de las novedades del sector, de las tendencias, de lo que está sucediendo, de manera de enriquecer también con una mirada de alguien que está con los pies sobre la actividad alguna de estas economías. Economía del ambiente y el cambio climático es un elemento que va a ser transversal a todas estas economías cuando lo veamos, así como la materia de desarrollo económico, medio ambiente y sustentabilidad. Por último, y bastante interesante, es que vamos a tener como herramienta para ayudarlos a ustedes a terminar el trabajo final, una materia vinculada con la metodología de la investigación científica, aplicada puntualmente al desarrollo de ese curso, de ese trabajo final, y luego tendrán esas 60 horas para el trabajo final. Ya para ir concluyendo la modalidad del cursado,
va a ser presencial, como les decía, con algunas materias dictadas a distancia. Las clases las vamos a dictar los viernes de 5 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 13 horas. No obstante, algunos jueves también vamos a tener que tomar porque tenemos de esos profesores que quieren hablar mucho y entonces a veces el viernes y el sábado no nos alcance y le vamos a tener que dar el jueves. Fue toda una negociación, pero finalmente algún jueves me han ganado. Los profesores son de la Universidad del Comahue, de la Fundación Bariloche, y estos profesores invitados que les iba contando que van a enriquecer las clases. El inicio, lamentablemente, todavía no tenemos fecha, porque si bien el Consejo Superior de la Universidad del Comahue ya ha aprobado esta iniciativa, fueron trabajos arduos, hechos a distancia, el apoyo de Liliana, de la decana, de toda la gente de posgrado, Adriana, fueron fundamental para que en épocas de pandemia, junto con el equipo de Fundación Bariloche, lleváramos adelante esto. Ustedes imaginarán que detrás de esto hay un bagaje de presentación de documentos, de elaboración de los mismos, trámites burocráticos, que por suerte nos llevaron a que hoy esté aprobada por el Consejo Superior del Comahue, y desde octubre del año pasado ya tenemos un número de resolución, fue elevada ante la CONEAU. Estamos esperando la devolución de ellos para que a partir de allí le podamos dar una fecha de inicio. La duración va a ser de 1 año y medio. Aquí están los contactos, está el posgrado de FAEA, para que ustedes pregunten y vayan, aquellos que estén interesados, pedir alguna información adicional o saber el estado de este trámite. Bueno, María del Carmen Rubio, que ella siempre es nuestra representante de Fundación Bariloche dentro de la maestría, lo fue y lo va a hacer también dentro del curso de especialización. Ella está localizada en el Valle, es muy conocida en el ámbito del energético y por otro lado excelente para poder ayudarlos a ser parte de esto. Y bueno, y yo también, está ahí mi correo, así que con gusto se pueden contactar conmigo también, ante cualquier duda. Gracias y quedo abierto a alguna consulta. Bueno, perfecto, muchas gracias. Hay algunas consultitas respecto de la currícula de la carrera y demás. Básicamente fueron las materias que mostraron en la presentación. Y bueno, estamos, como dijo el ingeniero de acá, esperando la acreditación. Ustedes saben que las carreras universitarias tienen que darse con la acreditación de este instituto que es el CONEAU. Así que bueno, nos queda solamente esa instancia para poder largar la convocatoria. Aprovecho también a hacerle la invitación para las próximas charlas, para las próximas conferencias que tenemos previstas, una por mes, los días jueves, así que voy a compartir las propuestas. A ver, ahí tenemos la segunda, la vamos a dar el jueves 28 de abril, y va a tratar sobre el tema herramientas para una trayectoria de sustentabilidad nacional, desafíos y controversias, utopías y realidades, a cargo del doctor Adrián Monjou. La siguiente de estas conferencias va a ser el jueves 26 de mayo, también a las 18 horas, va a tratar sobre el tema del modelado energético como herramienta de toma de decisiones, a cargo del magíster Francisco Layana y el magíster Nicolás de Broyevaca. Y la siguiente y última de las conferencias, a ver si no la tengo aquí, la cuarta va a ser también el último jueves de junio. A ver, un segundito que yo se las muestro. Ahí está. Ahí está. Es el jueves 30 de junio, 18 horas, Proyecto Renova, Río Negro, planificación energética aplicada a las energías renovables de baja escala. Va a estar a cargo del reciente magíster ingeniero Ignacio Zagardoy. Así que ustedes pueden inscribirse en el mismo formulario que se inscribieron para la primera charla, a las siguientes, y van a recibir el link para participar vía Zoom. Sin más, no sé si alguno de los participantes o los disertantes quiere hacer algún comentario.
Están muy conformes los participantes, dice muy buena la información, muchas gracias, así que un gusto haberlos escuchado, Daniel, Marina, muy interesantes sus comentarios y todo su desarrollo. Aplausos también por acá. Mañana, por favor, enviar el formulario. Ok, sí, lo vamos a enviar, no se preocupen. Mañana va a estar esta charla que está siendo grabada, va a estar subida a nuestro canal de YouTube, que es FAEA Uncoma. Así que en tal caso, si quieren compartirla con sus allegados o no alcanzaron a conectarse a tiempo, pueden volver a verla. Y bueno, creo que eso es todo. Muy bien. Muchísimas gracias, Liliana, y bueno, Gracias. quedamos pendientes de vernos en la próxima charla. Muy amables. Excelente, Dios. gracias, muy amable a todos. Que tengan Chao. linda tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Hasta luego.